Sigue siendo uno de los proyectos fallidos más extraños y especiales del país, y cuando se cumplen 15 años desde su paralización y tras muchas peticiones, se atisba algo de luz para su conclusión. La llegada de las cercanías a Navalcarnero vuelve a la actualidad de forma esperanzadora, aunque prudente, y te lo cuento en este vídeo. Apenas se trata de un trazado de 15 kilómetros con trabajos en muchos puntos muy avanzados y con mucho dinero ya invertido. Sin embargo, la idea de llevar los trenes de cercanías hasta la localidad madrileña de Navalcarnero, incluyendo varias paradas intermedias, se topó de golpe con una mala gestión y la crisis inmobiliaria y se convirtió en uno de los muchos emblemas de la burbuja inmobiliaria de aquellos años. Más que visible, un proyecto impulsado por la Comunidad de Madrid, a pesar de que Cercanías es gestionada por el Gobierno central y que tras aprobarse con un presupuesto de 369 millones de la época, habiéndose invertido nada menos que 140 en unos 12 kilómetros del trazado, la concesionaria lo paralizó en 2010 por motivos legales y nunca acabó de volver a salir adelante, y que te conté más detalladamente en otro vídeo del canal. Ahora, y tras muchas peticiones desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid al Gobierno central de retomarlo, aunque con financiación estatal, se ha podido dar un paso decisivo para coser esta herida ferroviaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya está activo tras su baja por paternidad, ha anunciado que se había reunido con el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, y su equipo para abordar la posibilidad de retomar este proyecto desde Móstoles en lo que sería una prolongación de la línea C5 con tramos muy avanzados en su día y que supondría no solo llevar los servicios de cercanías hasta esta zona de la comunidad, sino suponer una oportunidad única para descongestionar la entrada a Madrid por la A5, aprovechando su potencial con la construcción también de aparcamientos disuasorios. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Al parecer, dicha reunión fue a petición del Ayuntamiento de Navalcarnero para retomar el proyecto de una infraestructura que califican de vital para el municipio y todo su área, y que afectaría directamente a más de 35.000 habitantes de Navalcarnero y a unos 200.000 de la comarca, sin contar con el potencial, ya mencionado, de acoger a muchos viajeros que dejen el coche en esta localidad y accedan a Madrid en cercanías, evitando las más que clásicas congestiones de la A5. De momento poco se ha sabido de la reunión o de las conclusiones de la misma, aunque el propio ministro quiso destacarlo en su más que activa cuenta de Twitter, pero sin más información que la propia reunión, por lo que sigue sin quedar claro si se va a dar el impulso necesario para acabar esta infraestructura o, como diría aquel, estamos trabajando en ello. De hecho, se ha dado una circunstancia más que curiosa, y es que a pesar de lo relevante de la propia reunión en sí y de que hasta hace nada el gobierno regional con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza haya reclamado por activa y por pasiva a Transportes la financiación y conclusión de esta obra, acusándoles de abandonar las inversiones en esta comunidad, su reacción a esta reunión y por tanto la posibilidad de concluir el proyecto ha sido calificada de paripé y postureo, el mismo día que se dio a conocer. Un detalle que demuestra una vez más el pésimo momento que vivimos en nuestra clase política actual, donde hasta en los actos menos idóneos para criticar al rival se hace, sin un mínimo de beneficio de la duda o aportación constructiva. Todo y a pesar de que este es un ejemplo claro de mala gestión de un gobierno del PP anterior con Esperanza Aguirre a la cabeza. La justificación para estas críticas que se han dado desde el propio portavoz del gobierno regional es que la Comunidad de Madrid lleva toda la legislatura ofreciendo al Ministerio la cesión de las infraestructuras ferroviarias inacabadas entre Móstoles y Navalcarnero para que el gobierno amplíe y mejore la situación de cercanías en esta región, que mejore la situación del material móvil, corrija las incidencias y amplíe la red sin apenas respuesta, acusan, aunque calificando esta obra como competencia estatal que se debe financiar desde el gobierno central y que la deben desarrollar, gestionar y mantener. Todo esto a pesar de haber sido un proyecto regional en su día. Otro ejemplo más de las pésimas relaciones actuales entre ambos ejecutivos y donde lo que más parece importar para ambos es sacar todo el rédito político posible para atacar al adversario en lugar de actuar por el bien común, en este caso de todos los madrileños.
sean del color político que sean. Por tanto, de momento es muy pronto para sacar conclusiones, aunque la simple reunión de nada menos que un ministro de Transportes con el alcalde de un municipio pequeño debería ser más que suficiente para pensar que se avanzará en este proyecto, y pronto se darán noticias positivas para poderse retomar. Sin embargo, viendo cómo están las cosas en todo lo que respecta a nuestro marco político, todo es posible. Así que tendremos que decir aquello de que aún es pronto para que en esta zona se puedan lanzar las campanas al vuelo y habrá que estar pendientes pero prudentes de lo que pueda darse a conocer próximamente y aquí lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.